Michael Jackson es una de las figuras más famosas de la cultura pop. Seguramente si mencionas su nombre en cualquier parte del mundo, van a saber de quién estás hablando. Un total genio en el mundo del entretenimiento. Compositor, cantante, bailarín y una persona con gran sensibilidad para el arte, el escenario, el teatro y la estética. Pero con todo el éxito, la fama y el misterio que cargaba su figura, también llegaron los rumores, las personas que querían sacarle algún provecho a relacionarse con el rey del pop, y aquellos que estaban dispuestos a atentar contra su imagen por dinero y un minuto de fama. El día de hoy vamos a echarle un vistazo a cómo Michael llegó a la cima y se convirtió probablemente en el mayor entretenedor y artista de la historia moderna. Pero también cómo con su crecimiento llegaron las personas malintencionadas, una prensa amarillista y aquellos rumores que al día de hoy muchas personas siguen creyendo. Así que, ¿qué les parece si comenzamos? Michael Joseph Jackson nace el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, siendo el séptimo de los 9 hijos de Joseph y Catherine Jackson, y perteneciendo a una familia de clase trabajadora. Joseph era un operador de grúa, mientras que Catherine era empleada en la cadena de almacenes Sears. Sin embargo, ambos tenían formación musical. El padre de Michael tocaba la guitarra en un pequeño grupo de R&B que ensayaba en su casa, mientras que su madre cantaba, tocaba el clarinete y el piano. Por eso, cuando Michael tenía apenas 5 años, se integró al grupo familiar de Jackson 5, en el que durante distintas etapas formaron parte todos los hijos varones de la familia Jackson. Sin embargo, entre todos, Michael era el que más se destacaba, pues aunque todos los integrantes del grupo eran excelentes cantantes y bailarines, Michael simplemente sobresalía, convirtiéndose así en el líder y vocalista del grupo. Pero detrás de esa familia talentosa y destacada, había un padre exigente y maltratador, quien terminó despojando a Michael de su infancia y obligándolo a trabajar desde muy pequeño. Toda esta formación determinó su perfeccionista y autoexigente personalidad, además de aquel apego a la infancia y el deseo de nunca crecer. Pero continuando con la historia, los Jackson 5 fueron descubiertos por Diana Ross y otros grandes artistas. Así ascendieron enormemente después del lanzamiento de su primer sencillo en 1967. Berry Gordy los contrató bajo el sello Motown, que lanzó al grupo al estrellato después de numerosos singles, apariciones televisivas y conciertos. Y fue en el año 1971 que Michael inició su trayectoria individual, sin desvincularse de sus hermanos, con el lanzamiento de Got to Be There, seguido de Ben, los cuales fueron grandes éxitos en ventas, por lo que junto a Motown, Michael grabó 2 álbumes más, Music and Me en 1973 y Forever Michael en 1975, año en el que dejarían de trabajar juntos para vincularse a Epic Records. Aquí, Michael empezaría a enfocarse progresivamente en su carrera en solitario, sin dejar de lado a los que pasarían a llamarse The Jacksons. Y para el año 1978 ocurriría uno de los hitos más importantes para la carrera de Michael. Aparecería en el remake del Mago de Oz, en donde interpretaría el papel del espantapájaros y cantaría en dúo con Diana Ross. Y sí, aunque la película no fue un éxito en taquillas, sí fue un éxito para Michael, porque este era el comienzo de algo muy grande. Aquí fue donde conoció al director musical Quincy Jones, quien quedó fascinado con su talento y se convirtió en un personaje clave en la etapa de solista de Michael, pues sería el productor de algunos de sus álbumes más influyentes, Off the Wall, Thriller y Bad. Así se convirtió en uno de los arquitectos del definido sonido y dirección artística de Michael. El primer álbum que sacaron juntos, Off the Wall,
incluiría 5 singles que fueron éxitos consecutivos y superaría los 8 millones de copias vendidas antes de acabarse el año. Este éxito propició que Michael y Quincy volvieran a trabajar juntos para lanzar el histórico álbum Thriller en 1982, que también incluye los temas Billie Jean y Beat It. En 1983, Michael haría una colaboración con el ex miembro de los Beatles, Paul McCartney, grabando las canciones The Girl Is Mine y Say Say Say, incluidas en Thriller y Pipes of Peace respectivamente. En cuanto al video de Thriller, que fue iniciativa de Michael porque la discográfica no lo consideraba necesario, por lo que Michael puso de su bolsillo para crear esta mini pieza cinematográfica, la cual fue revolucionaria por sus novedosos efectos especiales, su coreografía y sus vestuarios, algo que no era habitual en la industria musical del momento. Pero como sabemos, Michael siempre estuvo adelantado a su época y siempre quiso innovar. Y ese solo video en formato doméstico alcanzó ventas millonarias, convirtiéndose por sí solo en un negocio, fuera de un instrumento de promoción. Thriller recibió 8 Grammys en una sola noche en el año 1984, año en el que los Jacksons también lanzarían su álbum Victory, con el que harían su gira final en el año 1985, patrocinada por Pepsi. En ese año también se grabaría We Are the World, en donde se congregarían importantes artistas como Stevie Wonder, Ray Charles, Bob Dylan, Cyndi Lauper, Kenny Loggins, Tina Turner, entre muchos otros. La canción fue compuesta por Michael Jackson y Lionel Richie, y los fondos recaudados se destinaron para combatir el hambre y las enfermedades en África. Y después del Victory Tour, Michael se desvinculó de los Jacksons para centrarse en su carrera en solitario. Así sacó su siguiente álbum Bad en el año 1987, el cual claramente fue un éxito, al igual que su anterior álbum. Al año siguiente publicó su autobiografía Moonwalk y también protagonizó la película Moonwalker, un filme que contenía una sucesión de varios números musicales. Y también fue por esta época que Michael adquirió el famoso rancho Neverland, bautizado así, como ya se imaginarán, por el cuento de Peter Pan. Y ahora que ya le echamos un vistazo a la trayectoria de Michael, cómo se convirtió en una de las figuras más famosas del mundo y en uno de los entretenedores más grandes de la historia, ahora vamos a ver el inicio de todos estos rumores y cómo una prensa malintencionada empezó a atentar contra la imagen del rey del pop. Comenzamos. Una de las características más discutidas de Michael a través de los años ha sido su nariz. La primera intervención quirúrgica de Michael fue más o menos por la época de Off the Wall, a finales de los años 70. Y el detonante de esta cirugía fue un accidente que tuvo Michael mientras estaba ensayando. Se rompió la nariz y esto le atrofió un poco su funcionamiento, por lo que el primer procedimiento fue más por algo funcional, aunque independientemente de esto es evidente que también cambió su apariencia y que la intervención también debió haber tenido fines estéticos, así como es evidente que ese no fue el único procedimiento quirúrgico que tuvo Michael, pues se hizo varias rinoplastias a lo largo de su vida, debido a los comentarios ofensivos por parte de su padre respecto a su apariencia desde una temprana edad. Y el hecho de haber estado expuesto al público durante toda su vida, con millones de personas opinando sobre cada cambio físico durante su crecimiento. Sí, todos tuvimos esa etapa de pubertad y de sentirnos inconformes con nuestra imagen, pero no estábamos expuestos de la forma en la que estaba Michael Jackson. Todo esto mezclado con el perfeccionismo extremo que aplicaba tanto en su trabajo como a su imagen personal. Terminó moldeando la relación que tenía consigo mismo. Y mientras el mundo veía una de las figuras más magnéticas de la cultura pop por su talento, carisma y presencia, Michael parecía incapaz de ver más allá de sus complejos. Y estas rinoplastias de Michael terminaron abriendo la puerta a una enorme ola de rumores e invenciones por parte de la prensa
y el público. Durante años se afirmó que se había operado los pómulos, la mandíbula, los ojos e incluso la boca, pero de hecho no existen pruebas de ninguna de estas afirmaciones. Y lo único que está comprobado es que Michael se hizo múltiples rinoplastias. Claramente, los cambios en su nariz transformaron considerablemente su apariencia, pero gran parte de la narrativa alrededor de su rostro y su apariencia física fue amplificada por la especulación mediática. Pero mientras los rumores sobre su rostro crecían, Michael comenzó a enfrentar una condición que cambiaría por completo la percepción que tenía el público. Con el paso de los años, en Michael comenzó a presentarse una enfermedad llamada vitiligo, una condición autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca a los melanocitos, las células encargadas de producir la melanina en nuestra piel. A medida de que estas células desaparecen, comienzan a aparecer manchas irregulares que pueden expandirse progresivamente con el tiempo. En Michael comenzó de forma sutil. Las primeras manchas aparecieron en sus manos, dando origen al famoso e icónico guante blanco, que terminaría convirtiéndose en parte de su identidad visual. Sin embargo, con el paso de los años, la enfermedad avanzó hacia su rostro y gran parte de su cuerpo, mientras él seguía viviendo bajo cámaras constantes y el escrutinio público. Durante mucho tiempo intentó cubrir las manchas utilizando maquillaje para mantener un tono uniforme, pero a medida que la enfermedad progresó y las zonas despigmentadas comenzaron a extenderse, tuvo que recurrir a tratamientos despigmentantes para igualar el tono de las áreas que aún conservaban pigmentación. Pero lamentablemente la historia real no era la narrativa que vendían los medios. Durante años se extendió el rumor de que Michael quería dejar de ser negro, una narrativa absurda que ignoraba tanto su condición médica como las múltiples ocasiones en las que expresó sentirse orgulloso de ser un artista afroamericano y que lo reconocieran como tal. Finalmente, tras su fallecimiento en 2009, la autopsia confirmó lo que Michael había afirmado en múltiples ocasiones, que padecía de vitiligo, además de lupus, lo que podía agravar la primera condición, sin contar todo el estrés al que Michael estuvo sometido durante su vida. De hecho, hay varias fotos en las que se pueden apreciar las manchas del color natural de su piel. Adicionalmente, a mediados de los años 80, la prensa comenzó a transformar la imagen de Michael Jackson en una especie de caricatura mediática. Uno de los casos más famosos ocurrió después del accidente durante la grabación de un comercial de Pepsi en el año 1984, en el que Michael sufrió quemaduras importantes en el cuero cabelludo y como parte de su recuperación fue fotografiado dentro de una cámara hiperbárica, un dispositivo médico utilizado para ayudar en procesos de cicatrización y tratamiento de quemaduras. Sin embargo, lo que tenía un contexto médico, rápidamente fue convertido por los tabloides en una historia absurda. Comenzaron a afirmar que Michael dormía dentro de esa cápsula todas las noches para no envejecer y vivir más tiempo. Estas historias ayudaron a popularizar el apodo de Waco Jacko, una etiqueta con la que la prensa empezó a etiquetarlo como una figura extravagante y desconectada de la realidad. You should not say he's an animal. Should not say he's Jacko. I'm not a Jacko. I'm Jackson. I have a heart and I have feelings. I feel that when you do that to me. It's not nice. Don't do it. But I must confess it feels good to be thought of as a person, not as a personality. Because I don't read all the things written about me. I wasn't aware that the world thought I was so weird and bizarre. But when you grow up, as I did, in front of 100 million people since the age of 5, you're automatically different. Pero entre todos estos rumores hubo una narrativa que afectó seriamente su carrera y su imagen. Creo que ya todos sabemos para dónde va esto. En agosto de 1993, el Departamento de Policía de Los Ángeles empieza una investigación debido a alegaciones de que Michael había abusado de un menor de 13 años. Alegaciones hechas por Evan Chandler, un dentista cuya familia, o sea sus hijos y su ex esposa, eran muy amigos de Michael Jackson. ¿Y cómo se conocieron?
Bueno, pues en mayo de 1992, Michael conoció al hijo de Evan Chandler, Jordan, a través del dueño de un negocio de renta de carros. Este le ofreció al cantante rentarle un carro gratis si le hacía una llamada a su hijastro Jordan, quien era un gran fan del artista. Y después de conocer a esta familia y saber que lo admiraban tanto, Michael decidió invitarlos a su rancho Neverland. Entonces, en febrero de 1993, Jordan, su madre June y su hermana se quedan en el rancho. June llevaba ya bastante tiempo divorciada de Evan y este no estaba muy presente en la vida de sus hijos. Incluso debía $70,000 en cuota alimentaria, así que Michael llegó como una especie de figura paterna. Al parecer Evan incluso se quejó de que así lo estaban mostrando algunos tabloides. Total es que las visitas de la familia Chandler a Michael se volvieron cada vez más constantes, y no solo por parte de los Chandler, sino que como el rancho de Neverland era como un mini parque de diversiones, había muchos niños visitándolo constantemente, entre ellos niños enfermos, niños de escasos recursos, celebridades como Macaulay Culkin, que de hecho ha salido a defender a Michael en múltiples ocasiones. Y la intención de Michael con invitar a todos esos niños era darles la oportunidad de tener una infancia feliz y divertida, a la que de otra forma tal vez no hubieran podido acceder, una infancia que él tampoco tuvo. Sin embargo, con los Chandler llega un momento en el que Michael se empieza a sentir incómodo, pues estos llegarían a visitar sin anunciarse, pedirle dinero y cosas materiales constantemente, y es en ese momento que Michael empieza a sentir que se están aprovechando de él, así que decide empezar a evadirlos, porque además él no era una persona confrontacional, no le gustaba el conflicto, no le gustaba decir que no, así que su forma de resolver esto es simplemente evadirlos. Toda esta historia está respaldada por las personas que trabajaban con Michael, y cuando Michael decide romper el contacto con Evan Chandler, incluido con todos los sentimientos que este último llevaba acumulando, de que Michael lo estaba separando de su familia, decide tomar acción al respecto y contrata a Barry Rothman. Barry Rothman era un abogado con una reputación bastante cuestionable, dispuesto a hacer básicamente lo que fuera para ganar. Pero antes de ejecutar cualquier plan o hacer cualquier alegación, Evan Chandler va directamente a donde Michael y le pide $20 millones. Chandler incluso amenaza con destruir la carrera de Michael en conversaciones telefónicas. This man is going to be humiliated beyond belief. Yeah. He will not believe it. He will not believe what's going to happen to him. Yeah. Beyond his worst nightmares. Sell one more record. If I go through with this, I win big time. I will get everything I want. They will be destroyed forever. Y empieza a intentar negociar con Michael, quien se niega rotundamente a darle lo que éste le estaba pidiendo. Chandler le dice que necesita ese dinero para producir una película, pero Michael y su equipo son contundentes en su decisión y le dicen que si necesita le pueden dar $1 millón, los cuales este no acepta. Pero luego los llama otra vez e intenta volver a negociar, y esta vez le ofrecen $350,000. Y finalmente, después de mucho intentarlo, no obtiene lo que quiere. Así que antes de que el caso comenzara y antes de acusar a Michael, Evan Chandler primero intentó chantajearlo para obtener el dinero que necesitaba para producir su película. Y mientras tanto, Evan y June también entraron en una disputa por la custodia del niño, y él probablemente quería buscar una forma de demostrar que el niño no estaba seguro con su madre. Finalmente, Evan Chandler terminó presentando las acusaciones en contra de Michael. Sin embargo, Jordan al principio niega que alguna vez Michael lo haya tocado de forma inapropiada, y cuando un investigador privado contratado por el equipo de Michael lo cuestiona con preguntas bastante explícitas y específicas, el niño afirma que Michael nunca se ha comportado de forma inapropiada con él. Pero a mediados de agosto del 93, su padre lo lleva a una cita con el psiquiatra Mathis Abrahams. Y aquí el niño admite haber sido abusado por Michael, describiendo varios eventos de índole sexual, por lo que el médico decide reportarlo a las autoridades. Jordan después repite estas alegaciones ante la policía y aquí empieza la investigación sobre Michael. Revisan
toda su casa y no encuentran absolutamente nada. Ninguna prueba incriminatoria. Pero todas estas acusaciones no demoraron en hacerse públicas. Y lo cierto es que los tabloides no necesitaban corroborar que algo era cierto para publicarlo. Ellos lo que necesitaban eran historias que vendieran. Así que cuando estaban construyendo este caso, empezaron a ofrecerles a otros niños que hubieran estado cerca de Michael Jackson la posibilidad de recibir una suma importante de dinero si salían a contar su historia y respaldar así la historia de los Chandler. Entre estas supuestas víctimas salió Jason Francia, el hijo de una ex empleada doméstica de Jackson, Blanca Francia, un niño de 13 años que cuando fue cuestionado por primera vez negó haber sido abusado por Michael. Sin embargo, más adelante cambió su declaración, diciendo que Michael le había tocado los genitales. Y su madre, en una entrevista pagada por el tabloide Hard Copy, dijo que supuestamente había sido testigo de comportamientos inapropiados por parte de Michael a los niños que estaban en Neverland. Pero todo esto lo contó después de que las alegaciones de Chandler se hicieran públicas. Y Blanca dejó de vender esta historia porque la policía la detuvo y le pidió entrevistarla. A finales del 93, las autoridades fotografiaron y grabaron a Michael desnudo para compararlo con la descripción que dio Jordan. Y aquí es cuando sale ese video que creo que ya muchos hemos visto, donde Michael insiste en que es inocente y declara la humillación que había tenido que atravesar para demostrarlo. There have been many disgusting statements made recently concerning allegations of improper conduct on my part. These statements about me are totally false. As I have maintained from the very beginning, I am hoping for a speedy end to this horrifying experience to which I have been subjected. I shall not in this statement respond to all of the false allegations being made against me, since my lawyers have advised me that this is not the proper forum in which to do that. I will say that I am particularly upset by the handling of this mass matter by the incredible, terrible mass media. At every opportunity, the media has dissected and manipulated these allegations to reach their own conclusions. I ask all of you to wait and hear the truth before you label or condemn me. Don't treat me like a criminal, because I am innocent. Finalmente, después de meses de negociación, Michael y los Chandler llegan a un acuerdo por fuera de la corte, y estos últimos se conforman con una importante suma de dinero, $1,5 millones para Jordan y $1,5 millones para cada uno de sus padres. Si Michael hubiera llevado este caso a la corte, hubiera ganado, pero este era un proceso demasiado largo, y a Michael le asesoraron resolver ese problema lo más pronto posible, y los Chandler se conformaron con el dinero. Michael Jackson told me in no uncertain terms that settling that case in 1994 was the biggest mistake he'd ever made. He should never have settled it. He should have fought it through a trial. He would have won. It was an absurd case. But he was advised, he told me, by lawyers, by business advisors, to settle it and get rid of it. La cosa concluyó en ese momento cuando las autoridades no encontraron ninguna prueba para incriminar a Michael, después de 18 meses de investigación. Y es importante recalcar que lo que Michael solucionó con los Chandler fue el proceso civil, no el proceso penal. Un proceso penal no se puede resolver de esa forma. El proceso penal terminó cuando determinaron que Michael era inocente. Además, Jordan Chandler, que después se emancipó de sus padres, se negó a testificar en juicio. Y de hecho, en el documental Square One, una compañera de universidad de Jordan nos cuenta que él de adulto es muy fan de Michael Jackson. Más adelante, en el año 2003, saldría el documental Living with Michael Jackson, realizado por el periodista británico Martin Bashir. Un documental sensacionalista y malintencionado que explota la vulnerabilidad de Michael y revive las alegaciones del 93, de las cuales Michael ya había sido comprobado inocente. Si quieren que hablemos más a fondo sobre todo lo que ocurrió detrás de ese documental y la forma en la que fue presentado al público, pueden dejármelo en los comentarios, porque creo que este tema merece un video aparte. Pero aquí les voy a hablar un poco acerca de Living Neverland, un documental producido por HBO, publicado casi 10 años después del fallecimiento de Michael, y que está lleno de inconsistencias y contradicciones
además de no presentar ninguna prueba contundente. En este documental, James Safechuck y Wade Robson cuentan cómo supuestamente fueron abusados por Michael Jackson, después de haberlo defendido múltiples veces cuando eran niños. Así que todo su testimonio en este documental lo contaron por primera vez siendo adultos. Y curiosamente, estos quedaron en bancarrota justo antes de hacer el documental. Las fechas no coinciden, los testimonios son inconsistentes, y niños que visitaron Neverland salieron a desmentir este documental. Had you been to Neverland? Yeah, I smashed his birthday cake in his face. Okay. When you hear about the allegations, Huh? you know, did you see Leaving Neverland? Did I see Leaving Neverland? I think I watched a little bit of it. Isn't that the thing that what's his face did? Wade? Yeah. Did you know Wade? Yeah, Wade was the guy who pretended to be my brother on the Aaron's Party interlude albums. Because Nick wouldn't show up, so Wade Robson came and did it instead and pretended to be Nick. Okay, so when you hear that All Wade these did little skits in Aaron's Party, it's Wade Robson. when you hear that Wade Robson claimed that Michael Jackson was molesting him and now he's suing the Jackson estate and so forth, well, what's your take on that? Who's suing? Wade, He's suing the estate. yes. Him and the other guy are both suing. Why can't y'all go out and make your own money? Get a job at freaking Starbucks or something, man. Come on. I get back to the Sheraton Hotel at Universal over here. There's 4 FBI agents waiting for me in the hotel room. And my mom's there and she's like, tell them what happened. And I'm like, what do you mean tell them what happened? And I sit down with them and they all ask these super sexually exploiting, questions. Backsided questions, and I knew that at my age already. And I looked at all 4 of them and I said, are y'all crazy? I said, what you think I'm gonna do? Tell you that Michael did something bad so that we can sue him for money? That's what I told him. I was like, and I looked over at my mom and I was like, are you serious, Mom? I was like, what is going on here? Why are you letting this happen? And she goes, well, I think something happened, I think something. I'm like, really? That man did nothing but be hospitable, kind, loving, giving, and then all this shit happened when I got back to LA, and I'm like, what the fuck is this? I was like, and I looked at my mom, I go, are you really trying to go at Michael and use me for a money grab? I was like, nothing. And I looked at him right now, I said, nothing happened. I said, Michael was flirting with girls right in front of me. Actually. Yeah. And it was hilarious because he was very charming. I bet. It's Michael Jackson. he made girls just light up, blush. And I saw him looking at girls' booty. I said, I saw you looking at her booty. He was like, I was like, and so I hear these stories of like Wade Robson. And then I'm like thinking to myself, wait, hold up. I know Wade Robson. Wade Robson pretended to be the voice on my album, Aaron's Party, for my brother. Because my brother didn't do it. So Wade Robson did it. It was like a little spoof thing, an interlude in my second album, Aaron's Party. And Wade Robson did the voice of like pretending to be my brother or some shit. And I'm like, wait, hold up. Wade leaving Neverland? What is this? Like, what do you mean leaving Neverland? Like, I left Neverland. Everything was cool, homie. Like, what's your problem? Did you dream this up? Did your parents tell you to do this? He reached out to me because a lot of things were happening, like, big and fast with me. And I think he identified with that. I mean, at the end of the day, it's almost easy to try to say, oh, it was like weird or whatever. But it wasn't. It's like one of my friendships that people question only because of the fact that he was the most famous person in the world. He was the kind of person who'd been through the exact same freaking thing and wanted to make sure that like I wasn't alone in that kind of, Was he fun? He was awesome. He was hilarious. He was sweet. And people didn't know how funny he was. For me, it's so normal and mundane. Like, I know it's a big deal to everyone else, but like for me, it's like, it was a normal, it was a normal friendship. All I do know is what I know. And what I know is Michael was a gentleman and he was respectful to every child that I saw him with.
and to me myself. So there was a group of kids and we all formed a bond. We were all friends with Michael, and I asked each one of those kids about their experiences, and every one of them told me the same thing that I experienced. All we know for a fact is that Jordan Chandler, who was the first kid that accused him, came out after his dad died and wrote an open letter and said that those stories were fake. He said it himself in his own words in an open letter. So we know that. We know that the second trial was negated and was proven to be false. He had 10 counts against him, and he was proven innocent on all 10 counts. Yeah. So why are we even still talking about this? The man's dead. Every time it came up, it was resolved. It should be a dead issue. Así que sí, este documental ya ha sido completamente desmentido. Incluye muchas contradicciones y testimonios y argumentos que son simplemente imposibles. De hecho, hay un canal muy bueno que expone punto por punto todas las mentiras de ese documental. El canal se llama Faking News, probablemente muchos de ustedes ya lo deben conocer, pero de todas formas les dejo ese link en la descripción. Lo cierto es que hoy en día ese documental no está disponible en HBO. De hecho, tuvieron problemas legales con los Jackson. Y para resumirles, el motivo de Wade Robson y James Safechuck fue el dinero. El caso en la corte no procedió, fue completamente descartado y básicamente todo ese documental es una farsa. Ahora, en cuanto a las declaraciones de LaToya en el 93, en este tiempo LaToya estaba en una relación abusiva con su manager, que también era su esposo, y este hombre la tenía supremamente controlada. Estaba básicamente coartando su libertad, y fue él, Jack Gordon, quien forzó a LaToya, maltratándola física y psicológicamente para que hiciera esas declaraciones públicas de que Michael era culpable. ¿Pero por qué? Pues por dinero. Porque el hombre quería sacarle dinero a la situación. LaToya más adelante se retractó de todas esas acusaciones y confesó todo el abuso que había sufrido por parte de su ex esposo. During the time of your marriage, you accused Michael of being a pedophile. Yes. But I cannot and I will not be a silent collaborator of his crimes. Gordon gave me this piece of paper and he says, read this. He goes, you better say this, you say this. Jack Gordon forced you to say that your brother was a pedophile. Did you think he was? No, I did not. The courts have proven that too as well. Why did Jack Gordon want you to say that your brother was a pedophile? He had this hatred towards my brother that I can never explain to you why it was. Just to make things very clear, you recanted your accusation. Are you sure today that your brother never had any undue relationship with a child? Barbara, Michael is not. He is not. He is not a pedophile. No, he's not. Michael estaba siendo víctima de toda esta difamación y hay gente que de hecho lo sigue creyendo hasta el día de hoy, cuando no existe ninguna prueba en su contra, cuando muchos de los verdaderos culpables, de los verdaderos abusadores, eran protegidos por la industria, por los medios y hasta por el público. Michael solo era el blanco perfecto, una distracción para desviar la atención de los verdaderos culpables. Quiero que escuchen lo que cuenta quien fue su amigo y asistente Frank Casio, de cómo los niños le pedían quedarse con él y él no se sentía 100% cómodo con la situación, por lo que no se quedaba solo con ellos. Gavin came to Michael and said, Michael, could we sleep in your room tonight? And Michael looked at me and says, I don't know, you know, I think you better ask your mother. Oh, we already asked our mother. She says, sure, no problem. I'm like, no, this is something's odd. This is not right. And then as I was about to go tell Gavin that he cannot sleep in Michael's room, Michael says, okay, I have a solution for this. You have to sleep in the room with me. The two children slept on the bed, and Michael and I slept on the floor. Sino que él y su amigo dormían en el piso mientras que los niños dormían en su cama. Adicionalmente, el cuarto de Michael era absurdamente grande, al igual que todo el rancho y la casa. Miren cómo lo describe Macaulay Culkin. What happened at the house? That's what all these things that people are concerned about. So weird, you know. What did happen? Nothing happened, you know. I mean, nothing really. I mean, we played video games, you know. We played it at an amusement park. Well, the thing is with that whole thing is that, you know, they go, oh, you slept in the same bedroom as him. It's like, I don't think you understand. Michael Jackson's bedroom is 2 stories.
and it has like 3 bathrooms and this and that. So when I slept in his bedroom, yeah, but you have to understand the whole scenario. And the thing is with Michael is that he's not very good at explaining himself, and he never really has been, because he's not a very social person. I mean, you're talking about someone who's been sheltered and sheltering himself also for the last like 30 years, or and so he's not very good at communicating to people and not very good at conveying what he's actually trying to say to you. And so when he says something like that, people, he doesn't quite understand why people react the way that they do. Además, los padres de los niños siempre estaban presentes en la casa. Aunque, a pesar de todo esto y sabiendo cómo es la gente, tal vez Michael sí debió establecer mayores límites para que personas malintencionadas no tuvieran historias que tergiversar. Pues Michael Jackson, siendo una de las personas más famosas y mediáticas del mundo, claramente iba a haber gente que querría aprovecharse de él. Si hablan inglés, les recomiendo el video de Jessica Biel, que les voy a dejar en la descripción, donde habla de cómo surgieron varias de esas acusaciones sin fundamento y las desmiente una por una. Michael fue una persona ejemplar, no solamente por su talento como artista y todas las innovaciones que hizo en el mundo del entretenimiento, sino también por su labor humanitaria, habiendo donado más de $500 millones a organizaciones benéficas a lo largo de su vida, muchas veces de forma anónima. En 1992 fundó la organización Heal the World, a la que donó gran parte de los ingresos del Dangerous World Tour. También se presentó en varios conciertos benéficos, regalaba entradas para sus conciertos, organizaciones que ayudaban a niños desfavorecidos, visitaba a niños enfermos en los hospitales y claramente abría las puertas de su casa y les brindaba los recursos necesarios a aquellos niños que necesitaban una atención especial para que pudieran vivir una infancia con momentos felices. De hecho, Neverland también nació como una extensión de esa infancia que Michael sentía que nunca pudo vivir. Después de haber crecido entre escenarios, presión mediática y exigencias constantes desde muy pequeño, Michael construyó ese lugar como una especie de refugio, donde pudiera reconectarse con la niñez que nunca pudo vivir. Pero Neverland no solo estaba pensado para él. Michael también utilizó ese espacio para brindarles momentos de alegría y escapismo a niños enfermos, huérfanos y en situaciones vulnerables, permitiéndoles experimentar un lugar lleno de fantasía, libertad y felicidad, lejos de esa realidad que enfrentaban diariamente. Michael apoyó diferentes causas durante su vida. Donó hospitales, investigación médica, a niños que se encontraban en situaciones desfavorecidas, a iniciativas dedicadas al apoyo y desarrollo de jóvenes artistas y músicos, entre muchas otras. Incluso recibió varios premios por su trabajo filantrópico, otorgados por 2 presidentes de los Estados Unidos, Ronald Reagan en el 84 y George Bush en el 90. Además, Michael también utilizaba su arte para transmitir mensajes de concientización, dejando claros los principios que defendía, las causas por las que luchaba y la importancia de unirnos como sociedad para enfrentar los problemas del mundo. A través de su música y su arte, Michael hablaba sobre desigualdad, guerra, medio ambiente y empatía, virtud que escasea en nuestra sociedad. En el mundo al que nos enfrentamos hoy, creo que es importante recordar y reconocer a personas como Michael Jackson, personas dispuestas a utilizar su arte, su voz y lo que está dentro de sus posibilidades para intentar generar un cambio positivo en el mundo. Y aunque durante años su imagen fue reducida al sensacionalismo, me alegra ver que cada vez más personas se están informando, cuestionando muchas de las narrativas que se construyeron alrededor de él y redescubriendo quién era realmente Michael Jackson, que no solo era un grande como artista, sino como ser humano. Ahora, con el interés que ha vuelto a surgir alrededor de su figura y con la reciente película biográfica, es increíble ver cómo Michael Jackson vuelve una vez más a liderar las listas, inspirar nuevas generaciones y mantenerse vigente incluso más de una década después de su fallecimiento. Porque más allá de toda esa controversia, Michael pasó a la historia hace tiempo. Gracias por ver este video. Tengo otro por ahí hablando de la voz de Michael, por si lo quieren ver, está muy chévere. Y espero que les haya gustado mucho. Ya saben que si les gustó le pueden dar like y suscribirse en la parte de allá abajo que dice suscribirse. Y nos vemos muy pronto en un próximo video.